Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, día 27 de octubre de 2022. Vamos a ver si soy capaz de contarles hoy las muchas cosas que han sucedido y a ver, esto es más difícil, a ver si soy capaz de contársela un poco bien. Vamos a ver, una de las noticias, uno de los titulares, que no tiene ninguna novedad porque estaba más que descontado, es que el gobierno ha salvado el primer escollo de los presupuestos generales del Estado porque esto de hace un par de horas aproximadamente, pues se han votado las enmiendas a la totalidad y han sido derrotadas y por lo tanto los presupuestos de ahora entran en su tramitación normal. Bien, como aquí no hay gran novedad, no me quiero detener en este punto. Para el gobierno es una buena noticia, para la oposición es una mala noticia porque consideran lo que ya saben, que estos presupuestos están construidos sobre una premisa equivocada. Pero lo interesante es el precio que tiene que pagar el gobierno de Sánchez para poder tramitar esos presupuestos generales del Estado. Y es un precio que no tiene nada que ver con la macroeconomía, ni con las cifras, las inversiones, los gastos, ni nada parecido. Son contraprestaciones políticas. El gobierno dice que no, pero la realidad es que hoy hemos podido descubrir con toda claridad que efectivamente son contrapartidas políticas. ¿Por qué? ¿Por qué digo que lo hemos podido descubrir? ¿Por qué creo que no es discutible este punto? Porque fíjese, cuando le ha llegado el turno al portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, estamos hablando de los presupuestos generales del Estado, Estaba defendiendo la posición de su grupo, de los independentistas catalanes de Esquerra, a propósito de los presupuestos. Hablando de los presupuestos, en el contexto de las enmiendas a la totalidad de esos presupuestos, llega Joan Maragall y dice esto. Miles de personas continúan siendo represaliadas hoy en Cataluña por el Estado español por el simple hecho de ser independentistas. Y la solución pasa por la política. Y esto no solamente lo dice Esquerra Republicana, también lo cree el 80% de la sociedad catalana. Esto es lo que ha dicho, una de las cosas que ha dicho, no digo que es la única cosa que ha dicho, pero es de lo más destacado, lo que ustedes verán que más están destacando los medios de comunicación a propósito de la intervención del representante de Esquerra Republicana. ¿Qué tiene que ver esto con los presupuestos generales del Estado? Nada. Pero todo el mundo sabe que Esquerra Republicana le está diciendo al gobierno, si quieres que te apoye en los presupuestos, me tienes que garantizar que esa desjudicialización de la que habla el señor Maragall va a seguir adelante y que por lo tanto vamos a tener que cambiar, modificar el delito de sedición. Responde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Insisto, en el contexto del debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. ¿Y qué le responde la señora Montero en ese contexto al señor Maragall? Esto. Tenemos que trabajar en la modificación de determinadas figuras penales que a criterio de este gobierno se contemplan de una forma que en el Código Penal que no son comparables con otras figuras similares que pueden existir en el ordenamiento jurídico europeo. ¿Qué tiene que ver esto con los presupuestos generales del Estado? Nada. Pero uno lo pide en ese debate y la otra lo contesta en ese debate, en el de los presupuestos generales del Estado. Lo que le está diciendo la señora Montero al señor Maragall es que sí, que ya sabemos que ustedes han puesto ese precio, que no se preocupen, que vamos a pagar el precio. Esto es lo que dice la señora Montero. Y claro, en ese momento el Partido Popular se agarra un globo monumental, porque dice, hombre, que no. O sea, si tú haces eso, si tú ahora mismo, en el contexto de este mercadeo de apoyos a los presupuestos, das la sensación de que vas a modificar el delito de sedición, yo no puedo llegar a ningún acuerdo contigo. Me lo pones muy difícil. Por lo tanto, no vincules los presupuestos generales del Estado a la modificación del delito de sedición. Te lo pido encarecidamente para que no encalle el acuerdo al que estamos llegando. Y de hecho, a media mañana, el diario El País publica una noticia diciendo el Partido Popular amenaza con acabar con las negociaciones del CGPJ si el gobierno se empeña en reformar ahora el delito de sedición, es decir, mientras se están tramitando los presupuestos generales del Estado. Entonces, alguien le dice a María Jesús Montero, oye, que por favor, que te desdigas,
que si no vamos a tener un lío, que ahora que está muy maduro el asunto del acuerdo en materia de justicia no podemos arruinarlo porque el Partido Popular tenga un argumento que pueda utilizar para echar al traste todas las horas que han invertido el señor Bolaños y el señor González Pons. Entonces, ¿qué hace Montero? Después de haber dicho lo que han oído ustedes que ha dicho, pues en los pasillos se rectifica a sí misma. En algún momento se ha interpretado por mis palabras que yo estaba dando un paso más. Para nada, en el fragor de este debate de presupuesto, pues no siempre uno termina de completar la frase, y lo que he querido decir que hay un compromiso firme cuando tengamos las mayorías suficientes para poder impulsarlo, cosa que hoy no ocurre. Bueno, esta es una rectificación que yo me malicio, que se produce como consecuencia del toque de atención que le dan a María Jesús Montero, y ya está bien. Vamos a separar los debates, o sea, si hablamos de presupuestos, hablemos de presupuestos, pero no vinculemos esta negociación al asunto de la sedición, porque entonces vamos a organizar un lío de mucho cuidado. Y entonces se inventa esta rectificación, que por cierto, no es cierta. Es verdad que repite lo que tantas veces ha dicho el presidente del gobierno, y es que todavía no hay una mayoría parlamentaria suficientemente numerosa como para modificar la tipificación del delito de sedición. ¿Y por qué digo que no es cierta? Porque hoy los socios del gobierno, tanto Podemos como Esquerra Republicana de Cataluña, le han dicho al gobierno: no es verdad, sí que existe esa mayoría. El primero en hacerlo, ¿quién ha sido? Jaume Sens, en representación de Unidas Podemos. Hay los números suficientes para que salga. Creo que sobran las razones, sobran los apoyos y solo hay que convocarlos. Y para que vean ustedes que no es una opinión unilateral, también lo ha dicho Rufián en representación de Esquerra. Quien sepa contar sabe que es falso, que es mentira, y quien tenga un poco de memoria sabe que nosotros siempre hemos dicho que es una buena noticia democratizar el Código Penal y que sea lo más homologable a lo que sucede en Europa en cuanto a delitos se refiere. Conclusión a la que tenemos que llegar. Yo creo que de manera absolutamente inequívoca no es verdad que el gobierno no quiera negociar la sedición porque no se dan los números. Ya ven que los números sí se dan. Es más, es absolutamente cierto que se está negociando. Y quien diga lo contrario miente. Se está negociando. Ya lo dijo, con todas las letras, hace 2 o 3 días, la portavoz del gobierno de Cataluña. Están negociando el gobierno central y el gobierno catalán la modificación del delito de sedición. Y hoy lo ha reconocido el presidente del gobierno. Estaba en Pretoria, para que no haya dudas. Sí, señor, se va a cambiar el delito de sedición. Creo que una de las principales lecciones que tenemos que extraer de la situación que vivió España tan dramática, de desencuentro, de quiebra en 2017, es la necesidad de homologar algunos tipos de delito de nuestro Código Penal al contexto europeo, en el que nosotros nos desarrollamos, nos desenvolvemos y al cual pertenecemos. Y ese es el planteamiento que está haciendo el Gobierno de España. Por lo tanto, insisto, si alguien tiene alguna duda, que despeje esa duda. Yo creo que queda perfectamente claro que el Gobierno cede ante Esquerra y se compromete, lo acaban de escuchar, a modificar la tipificación del delito de sedición. Y además, como les acabo de tratar de demostrar en los primeros minutos del programa, esa contraprestación se produce en el mercadeo de los apoyos a los presupuestos generales del Estado. Esta es la verdad, independientemente de que nos la quieran contar de otra manera, que nos la quieren contar de otra manera. ¿Qué es lo que está tratando de conseguir el gobierno? Para no enfadar mucho al Partido Popular. Que van cada uno por su lado. Que una cosa es la agenda legislativa, y en esa agenda legislativa está la tramitación de los presupuestos, y otra cosa distinta es lo que haya que hacer con el delito de sedición. Por favor, no juntemos los dos asuntos, no los mezclemos en el tiempo, dice el señor Sánchez. Mintiendo, descaradamente, porque los están mezclando ellos. Vuelvo a repetir, esta es una concesión a Esquerra en el contexto de la negociación de los presupuestos. Sánchez dice que no. Dice que por una parte está la agenda legislativa y por otra parte está la sedición. Una cosa es la agenda legislativa, que se puede discrepar, se puede votar que no, cuantas veces uno desee. De hecho, esto el Partido Popular pues lo ha hecho con bastante fruición a lo largo de estos 3 años de legislatura. Y otra cosa es el cumplimiento estricto de nuestras obligaciones constitucionales. Por lo tanto, no lo mezclemos. No hagamos aquí una especie de tortilla paisana, mezclando ingredientes
que no tendrían por qué coincidir en la misma sartén. Esta es un poco la afirmación que hace el señor Sánchez. ¿Y por qué la hace? Se lo he explicado antes, y el país nos ha dado la pista, porque el Partido Popular ha dicho: si tú ahora mismo abres el melón de la sedición, yo no tengo más remedio que no llegar a un acuerdo contigo ahora en el asunto del Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, hace el puñetero favor de disociar estos dos asuntos y retrasar en el tiempo lo de la sedición. Y al gobierno le preocupa que el Partido Popular pueda utilizar esa excusa para no firmar un acuerdo. ¿Por qué? Porque el acuerdo está hecho. ¿Y por qué sé que el acuerdo está hecho? Aparte de por las filtraciones del Partido Popular, porque también lo ha reconocido con todas las letras, en este caso con todas las palabras, el presidente del gobierno. El acuerdo está listo, está preparado, y aquí solamente falta dar una respuesta a la voluntad política que manifiesta cada uno de los grupos parlamentarios. Sí o no queremos renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. El Gobierno de España dice sí de manera rotunda. Bueno, en qué consiste el acuerdo es algo que yo no puedo concretar porque no tenemos los detalles. No tiene buena pinta, ¿eh? Ya les digo que parece ser, por lo que se va filtrando, que el Partido Popular ha terminado también tragando en unas condiciones impuestas por el Gobierno que, en fin, les va a costar mucho justificar ante la opinión pública, pero no me quiero adelantar porque esta es una presunción. O sea, nadie nos ha explicado todavía negro sobre blanco en qué consiste el acuerdo que prácticamente, como acaban de escuchar en boca del presidente del Gobierno, han suscrito el principal partido de la oposición y el gobierno que tenemos en nuestro país. Bueno, esta es una de las partes informativas del día. Y luego hay otra parte informativa, porque no me quiero enrollar demasiado, luego en la tertulia tendremos la oportunidad de entrar en detalles, que tiene que ver con la situación económica. Hoy hemos conocido los datos de la EPA, los datos del empleo y del último trimestre. Y la verdad es que son unos datos que se pueden interpretar, como casi siempre, de una manera o de otra. ¿Por qué? Porque la subida del paro es muy fuerte, la más fuerte desde 2008. Pero al mismo tiempo es verdad que se siguen creando puestos de trabajo. Por lo tanto, se puede ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, que como veremos enseguida es lo que han hecho unos y otros. Pero antes, conozcamos los datos. Leticia Barquín. Buenas tardes, así es, exceptuando 2020, cuando la pandemia disparó el paro en el tercer trimestre en 355.000 personas, no veíamos esta tasa de paro en el tercer trimestre desde el año 2008, en plena burbuja inmobiliaria. El desempleo ha subido este verano en 60.800 personas, situando la tasa de paro en un 12,67%, lo que supone que casi 3 millones de personas se encuentran desocupadas en nuestro país. Decimos que no es un buen dato porque julio, agosto y septiembre son meses tradicionalmente buenos para el empleo. Además, este verano negro ha sido aún más duro para los menores de 25 años, donde el paro creció un 15% según la EPA. En este mismo periodo de tiempo se han creado 77.700 empleos hasta llegar a los 20 millones y medio de ocupados, siendo el mayor impulso en el sector público. ¿En qué nos fijamos más? ¿En los 60.800 desempleados más, en ese 12,6% de toda ese desempleo, o en los 77.700 empleos que se han creado en el último trimestre? Los empresarios, ¿qué prefieren ver? ¿El vaso medio lleno o medio vacío? Medio vacío. Escuchen a Garamendi. Creo que son datos que no son buenos. Es decir, yo creo que está marcando menos 60.000 empleos. Calcular que además 30.000 son empleos, vamos a decirlo, del sector privado. Yo os diría que especialmente de pequeñas empresas, porque el problema que hay es, yo creo, lo que se ve que está sufriendo la pequeña y mediana empresa. Y lo que tenemos que ver es cómo somos capaces de equilibrar el tema. ¿Y qué dice el gobierno? Lo contrario, hay que ver el vaso medio lleno. Escuchen a Calviño. Datos que son récord histórico desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. Vemos que tenemos más de 20 millones y medio de personas trabajando en España, más de 23 millones y medio de personas activas. Esto quiere decir una cifra récord. ¿Quién tiene razón? Pues de alguna manera los dos tienen razón. Una parte negativa y una parte positiva. Inicialmente el ministro Escrivá lo ha explicado bastante bien y además aparentemente de manera neutra.
a veces el foco es mayor en la tasa de paro, pero la tasa de paro también refleja las expectativas de más personas que quieren trabajar y que no manifestaban ese deseo antes. Efectivamente, esto es lo que justifica que se puedan ver los datos desde una orilla o desde la otra orilla, pero inmediatamente después, como no podía ser de otra manera, el propio ministro Escrivá dice, dicho lo cual, hay que ver el vaso medio lleno. Desde el punto de vista más macroeconómico, la tasa de crecimiento del empleo es quizás lo más importante, son los nuevos empleos netos que se han creado. Y la verdad es que somos el país de Europa que más empleo está creando desde la guerra, claramente. En España el punto de reflexión es la resiliencia de la economía y la capacidad todavía de crear empleo en condiciones internacionales muy difíciles. Por lo tanto, hoy tenemos a dos ministros esforzados en la tarea de contarle a la sociedad española que estos datos, aunque aparentemente sean malos, porque nos sitúan en un nivel de desempleo desconocido desde el año 2008, en realidad son buenos. ¿Qué es lo que ha hecho también desde Pretoria el presidente del gobierno? Naturalmente le han preguntado por los datos de la EPA. ¿Qué tenía que decir Sánchez? Lo que ya se imaginan, que esos datos no es que sean buenos, es que son muy buenos. Yo creo que los datos de la encuesta de población activa que se han conocido hoy son positivos. Lo son porque están registrando por primera vez desde el año 2008 más de 20 millones de ocupados y ocupadas. Estamos en concreto en 20.500.000 ocupados y ocupadas. Por tanto, si algo se demuestra es que la economía española, en este contexto de extraordinaria incertidumbre en el que desarrolla su actividad, está creciendo y continúa creando empleo. Bueno, yo creo que es legítimo que los ciudadanos del común, los que no tenemos, en fin, una gran ciencia económica, nos preguntemos, después de escuchar a unos y otros, oye, ¿y a quién tenemos que prestarle más atención? ¿Quién se acerca más a la verdad? ¿Qué es más importante en este momento para la situación económica que estamos viviendo? ¿El dato negativo, el de los 60.800 desempleados más, o el dato positivo, el de los 77.700 ocupados más, según la EPA? Es inútil que busquemos una, respuesta neutral en los que están implicados en la, batalla política. Por lo tanto, pues no le preguntemos a Garamendi, no se lo preguntemos tampoco a ningún miembro del gobierno, preguntémoselo a los expertos, que es lo que yo he hecho con Domingo Soriano, que es, como ustedes saben, el responsable de la información económica en esta casa. ¿Y qué me dice Domingo? Escuchen. ¿Es verdad que es una buena noticia el incremento de la población activa? Pues sí, en cierto sentido sí. De hecho, yo suelo decir que a mí es un indicador que me gusta. Pero en general los datos del trimestre no son buenos. Apuntan a una clara desaceleración, por eso el gobierno coge los datos anualizados, porque claro, ya tiramos del impulso de estos 12 meses. Los datos del trimestre apuntan a una clara desaceleración. Es un trimestre en el que normalmente te baja el paro, en este te está subiendo. Y sí, nos vienen a decir que las señales de la economía española, las señales de desaceleración, de menos crecimiento económico, incluso de que nos estamos acercando a una posible recesión, pues están ahí y también se notan en el mercado laboral. Bueno, a mí estas discrepancias tengo que decir que me importan relativamente. Me fío mucho más de Domingo Soriano que de lo que pueda decir el gobierno, que es parte implicada, o de lo que pueda decir en este momento el señor Garamendi, que está en una posición muy, enfrentada también a la política que practica el gobierno en materia económica. Y la prueba más evidente es que hay una discrepancia más de fondo, que a mí me preocupa más y que han vuelto a protagonizar el presidente del gobierno y el propio señor Garamendi. ¿Hablando de qué? Hablando del futuro, que después de todo es lo que más nos debería preocupar. ¿Cuáles son las previsiones económicas a corto plazo? ¿Qué va a pasar con la economía española? Si uno escucha a Sánchez hoy en Pretoria, no hay grandes motivos de preocupación. Todas las previsiones económicas que no maneja solamente el Gobierno de España, sino también el conjunto de instituciones internacionales y europeas, señalan que España va a ser una de las economías que más crezca en el año 2023. Sin embargo, si uno escucha al presidente de la COE, al señor Garamendi, llega a la conclusión, si no contraria, sí bastante opuesta. Hombre, no digo que haya hecho una previsión catastrofista, pero en todo caso, el señor Garamendi muestra muchos motivos de preocupación. Así a primera vista, porque tampoco hemos podido hacer un estudio más intenso, pero realmente el tema sobre todo es, yo diría que preocupación. Digo preocupación y sobre todo que viene un poco a marcar también esa tendencia en la que venimos hablando, pues de que los próximos trimestres pues van a ser complicados. Bueno, cuando se habla en términos macroeconómicos, previsiones, próximo trimestre, recesión técnica, el gobierno dice que no.
Los empresarios se malician que sí, y no solo los empresarios, otros muchos que han hecho previsiones desde observatorios más o menos neutrales. Pero ¿y los ciudadanos qué perciben? Los ciudadanos perciben el día a día. Y hoy se ha producido una noticia que para los ciudadanos va a ser muy mala, ya se lo anuncio. Estaba descontada, y es que el Banco Central Europeo ha subido, y además no poco, un 0,75% los tipos de interés, anunciando por otra parte que no va a ser la última subida, que en los próximos meses seguirá esa política de seguir subiendo los tipos de interés. Y esto va a tener una repercusión muy clara. ¿Dónde? En las hipotecas. Y las hipotecas sí que lastran la economía mensual de cada uno de los ciudadanos. Luego hablaremos de las hipotecas y les diremos las medidas que está tratando de consensuar la banca para intentar hacer más llevadero esta repercusión en los ciudadanos. Pero antes conozcamos la decisión que hoy ha tomado el Banco Central Europeo. Leticia Vaquero. A la subida de tipos de julio y a la de septiembre se le suma la de hoy. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, reunido en Frankfurt, ha decidido volver a subir los tipos un 0,75%, lo mismo que hizo hace mes y medio, y de esta manera encarece el precio del dinero hasta el 2%. Así lo ha justificado su presidenta Christine Lagarde en rueda de prensa. En septiembre, la inflación de la zona euro se situó en el 9,9%. En los últimos meses, la escalada de los precios de la energía y los alimentos, los cuellos de botella en la oferta y la recuperación de la demanda después de la pandemia han dado lugar a la generalización de las presiones sobre los precios y han incrementado la inflación. Y ha sido bien clara al decir que la política monetaria está orientada a reducir la demanda, todo con el objetivo de acercar la inflación a la tasa del 2%, aunque recordemos estamos casi 8 puntos por encima. Lagarde, haciendo gala ahora de esta política restrictiva que le sigue los pasos a la Fed estadounidense, se ha referido a este nuevo encarecimiento del precio del dinero como importante subida consecutiva. Y es cierto que es histórico, no se había visto nunca antes en los más de 22 años del Banco Central. Con esta decisión y tras 11 años con los tipos en negativo, las hipotecas con tipo variable contratado podrían encarecerse de media un 30% y algo más. Lagarde también ha advertido de que los precios de la energía pueden mantenerse más altos durante más tiempo, así como la inflación, que a medio plazo puede ser más alta de lo esperado, ha dicho. Jueves 27 de octubre de 2020, vamos amigos ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Los empresarios han rechazado la propuesta lanzada ayer por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de establecer despidos reparativos para proteger a los colectivos más vulnerables, como los mayores de 45 años. Además, desde el propio Ejecutivo, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha negado hoy que estén estudiando esa propuesta. No conozco esas propuestas, pero en todo caso esto no se ha debatido en el seno del Gobierno. Precisamente una de las imágenes del día la ha protagonizado Yolanda Díaz. Esta se mostraba muy emocionada esta mañana cuando anunciaba que ha retirado la medalla al mérito del trabajo a Francisco Franco y a otros 9 destacados cargos del régimen franquista, en virtud de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. Ricardo González Manga, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. La vicepresidenta segunda y titular del Ministerio de Trabajo asegura que en democracia no pueden existir galardones a aquellos que tienen las manos manchadas de sangre. Así se les retira la medalla al mérito del trabajo a Francisco Franco y a otros 9 altos cargos del régimen franquista. No podemos permitirnos equiparar a personas que han luchado por la defensa de la democracia o por la defensa de las personas trabajadoras con personajes cuyas manos, como las que hoy están aquí, están manchadas de sangre. Yolanda Díaz además dice que los reconocimientos a estos dirigentes son una infamia y visiblemente emocionada pedía así perdón. Hombres y mujeres, familiares, en nombre del Gobierno de España les pido disculpas. Se ha tardado demasiado tiempo, pero hoy es posible. Les pido disculpas y a partir de hoy, sí, del Ministerio de Trabajo eliminamos el libro de la infamia. Nunca más. Está previsto además que se retire esta distinción en próximas fechas a otras 60 personas. Y en plenas tensiones entre los socios del Gobierno central a cuenta de la ley trans, hoy hemos sabido que desde el Ministerio de Derechos Sociales, en manos de Unidas Podemos, han mandado un comunicado al Grupo Parlamentario Socialista para que estos retiren la enmienda que han presentado contra la Ley de Bienestar Animal. Esta norma ha suscitado especial malestar en el sector de la caza y en algunas comunidades gobernadas por los socialistas, por cómo esta afecta a los
perro de caza. Y más cosas, el hombre detenido por la desaparición de su pareja Juana Canal en febrero de 2003 ha confesado a los investigadores que la mató y la enterró en una finca de Ávila. En septiembre de este año se reactivó la investigación y la policía pidió autorización al juez para volver a registrar la casa donde vivía Juana, que es donde sospechan que fue asesinada. Jessica Sánchez. Buenas tardes. Juan Pablo Jesús, el que fuera pareja de la víctima en el momento de su desaparición en 2003, se ha venido abajo ante la contundencia de las pruebas y ha terminado confesando que enterró a Juana Canal en la finca de Navalacruz, en la que se han encontrado sus huesos. Su detención ha sido posible gracias a las últimas pesquisas ordenadas por el juzgado de Ávila, encargado del caso a raíz del hallazgo de un fémur y un trozo de cráneo en 2019. Entre ellas, un pinchazo telefónico que ha revelado que Jesús habría contado con la colaboración de un cómplice o un encubridor que estaría al tanto del crimen y que podría haberle ayudado incluso a trasladar el cadáver desde la vivienda que compartía con Juan en Madrid hasta el paraje en el que ha admitido oculto su cuerpo en una zona boscosa del municipio abulense. Allí se encontraron más restos óseos la semana pasada, creen que está casi todo, eso adelantó la hermana mayor de la víctima, Carmen, en declaraciones a esta casa, y desde entonces la familia esperaba que se encontrara algún vestigio que llevara a los agentes hasta Jesús o que éste cometiera alguna torpeza que terminara delatándole. De las conversaciones se desprende que él no esperaba que pasado tanto tiempo, casi 20 años, pudieran pillarle. Cabe recordar que el caso hubiera prescrito el próximo mes de febrero de no haberse encontrado nuevas pruebas y bueno, la confesión de Jesús pone las cartas sobre la mesa y ya solo queda atar algunos hilos para que por fin se haga justicia. Ni siquiera el cambio radical de vida del asesino ha servido para que salga impune. Inmediatamente después de la desaparición de Juana, cambió de residencia, de profesión y hasta de pareja. En 4 meses se estaba casando con otra mujer. El padre del tirador, que resultó abatido este miércoles por las fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado tras haber asesinado a un agricultor y un policía local de Argamasilla de Calatrava, ha sido dado de alta en la jornada de este jueves. Los otros 2 heridos, un guardia civil y un policía local, continúan evolucionando favorablemente en el Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha otorgado la medalla al mérito policial en su categoría oro a Alejandro, el policía local fallecido en acto de servicio durante el operativo para neutralizar al atacante. Y sepan también que en la nueva sesión del juicio por el accidente del Albia en 2013, el jefe de circulación de la estación de Santiago de Compostela, José Luis Carreira, ha declarado hoy que antes de que se produjera el terrible suceso, varios maquinistas le trasladaron que la entrada en la estación de Santiago era complicada por la curva en la que se produjo el descarrilamiento. Algún comentario tengo oído de algún maquinista, sí. Antes del accidente. Antes, sí, antes del accidente. Era en general. Ningún maquinista en concreto, pero bueno, a veces algún compañero pues, se pasa por el gabinete de circulación de Santiago. ¿Qué le dice? Alguna vez se quejan que la entrada de Santiago es complicada. También ha podido declarar esta mañana el jefe de maquinistas, José Ramón Iglesias, quien alertó en su momento de riesgo de la curva. Según este, con la señalización que existe actualmente en la vía, el accidente no se habría producido. Y hoy se ha guardado un minuto de silencio en Ourense por la muerte de un estudiante de 13 años tras derrumbarse un muro de su instituto. Los padres insisten en que esa pared se encontraba en mal estado, algo que niegan desde el centro. Sandra Fares. El Juzgado de Instrucción número 3 de Orense, en funciones de guardia, también ha demandado un reportaje fotográfico completo de la zona donde se ha producido el fatal desenlace y el precinto del vestuario, hasta que se determinen las causas del suceso. Por su parte, el delegado territorial de la Xunta en Orense, Gabriel Alén, ha afirmado que el tabique que se derrumbó era del año 2001 y que en apariencia estaba en buen estado. Además, ha confirmado que se ha revisado el vestuario femenino, que es similar al masculino y que no presenta ningún tipo de deficiencia. Ha insistido ante las voces de usuarios del centro que dicen que eran sabidas estas deficiencias, que en la administración previamente no tenían constancia de nada de lo que se estaba comentando. Dicho esto, se ha puesto a disposición de la investigación que determinará lo ocurrido, pero no ha querido entrar en eventuales responsabilidades y se ha limitado a ofrecer máxima colaboración. Y sobre la última hora, en la guerra de Ucrania, el ejército del país ha reforzado sus posiciones en las últimas horas al norte del país, cerca de Bielorrusia. Todo ello mientras Rusia ha redoblado sus ataques contra infraestructuras energéticas en el país. Las autoridades ucranianas calculan que han perdido ya el 30% de su capacidad para generar energía. Verónica Jorro, buenas tardes. Buenas tardes. Al menos 6 han sido los ataques perpetrados esta madrugada con drones kamikaze en la región de Kiev. Su gobernador ha asegurado que los informes preliminares descartan que
haya daños personales y ha confirmado el derribo de varios drones por parte de los sistemas de defensa de Ucrania. Las autoridades ucranianas han acusado a las fuerzas rusas de utilizar drones kamikazes o suicidas en su última ola de ataques sobre infraestructuras energéticas y núcleos urbanos, algo que Moscú ha rehusado aclarar y de lo que Teherán se ha desmarcado, asegurando que no proporciona armamento a ninguna de las partes en el conflicto. En casa de Herrero, Es Radio.